Bueno, hoy continuamos, digamos, el curso bianual. El primer módulo del curso bianual fue el simposio de medicina de precisión, que a lo mejor muchos de ustedes pudieron asistir al simposio. Ya tenemos todo el material, bueno, gracias a Rodolfo Laluf y al resto de la organización ya tenemos todo el material para empezar a colgarlo en la página nuestra. Así que ustedes van a poder ver todo el material, sobre todo el simposio, el mini simposio de diálisis que hubo. Vamos a empezar con eso, vamos a empezar a colgarlo en la página web y que todos tengan acceso. Estamos tratando de que el socio realmente se beneficie en esa circunstancia, en el sentido de que va a haber una clave de acceso a través de YouTube que está gestionando nuestra secretaria, que es la más mediática y más informática del grupo, donde está tratando de ver cómo hacerlo, pero va a ser desde la página. Entonces se va a dar una clave para que ustedes puedan acceder y que de alguna forma se beneficie el que fue, el que es socio y el que puede acceder a toda esa información, que realmente tiene un valor impresionante. Ninguno de los speakers dijo que no a ninguna de las presentaciones, así que ese fue el primer módulo. Después ya vamos a ver cómo enfocamos a fin de esta actividad, cómo va a ser la evaluación de ese módulo, porque en realidad no sé si va a ser con evaluación. Bueno, el segundo módulo que nos toca hoy es de hipertensión en situaciones especiales. Bueno, estuvimos hablando con la comisión y bueno, consideramos que embarazo y enfermedad renal crónica podrían ser temas donde se ha actualizado y que lo vamos a comenzar hoy. Bueno, Belén va a hablar de hipertensión y embarazo y yo voy a hablar de hipertensión en enfermedad renal crónica. Así que bueno, arrancamos. Bueno, como saben, la enfermedad renal crónica parenquimatosa es causa más común identificada de hipertensión. La incidencia incrementada progresiva debido al crecimiento de la edad de la población y también de la obesidad y otros factores de riesgo es uno de los principales factores que lleva a hipertensión resistente. La medición de la presión en el hogar fuera del consultorio es esencial para la enfermedad renal crónica y ya van a ver que eso se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Y la hipertensión y enfermedad renal se superponen una con otra, son etiología y consecuencia, es decir, como son el mismo villano y la causa, ¿no? Y la tasa de hipertensión incrementa progresivamente con el incremento de la enfermedad renal y la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hipertensión. Por lo tanto, todo va de la mano y vamos a tratar de ir disecando todo esto de a poco. No podemos dejar de ver que a nivel epidemiológico la enfermedad renal crónica representa uno de los principales gastos en salud, sobre todo con estadísticas de Estados Unidos, incrementando la necesidad de tratamiento sustitutivo renal. La hipertensión es responsable importante del daño y progresión de enfermedad renal, jugando un rol principal en diabetes y obesidad. Y la hipertensión afecta a más de 1 billón de personas en el mundo, aproximadamente el 30% de adultos en Estados Unidos. Por lo tanto, el impacto es realmente muy importante. 9.4 millones de muertes en todo el mundo son resultado de la hipertensión y sus consecuencias, como el accidente cerebrovascular y también la enfermedad renal crónica con el ingreso a diálisis o el trasplante. La prevalencia de estos factores de riesgo, lo pueden ver acá en el estudio KIP, a medida que va incrementándose el estadio de enfermedad renal crónica, van viendo que la hipertensión va creciendo en el tiempo, obviamente en los estadios más prolongados, eso se va a hacer más volumen dependiente, pero también la importancia de la prevalencia en más del 50% en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica de menor estadio. Y acá, según la clasificación de CADIGO del 2012, podemos ver tanto del estadio 3A, 3B, el 50% de los pacientes tienen hipertensión, un poco menos hacia los estadios más bajos, de menor incidencia de enfermedad renal, y en los estadios más avanzados hay un menor porcentaje, pero la gran mayoría de los pacientes lo tienen.
La modesta elevación, fíjense el impacto que tiene la presión realmente cuando uno ve la incidencia acumulativa de enfermedad renal crónica en fase terminal o en fase avanzada, como me gusta decir. Apenas de normal a normal alta, si bien este es un trabajo que ya no usa esta clasificación, una modesta elevación dentro del rango normal predice una futura enfermedad renal crónica, y acá ustedes pueden ver en los porcentajes. Y por otro lado, la tensión arterial predice una futura enfermedad renal avanzada, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, sin enfermedad renal basal. Fíjense, de la presión arterial óptima, cómo va creciendo, y esto progresa en los estadios de una forma exponencial. Tensión arterial sistólica versus diastólica predice la enfermedad renal crónica avanzada. Fíjense en aquellos hipertensos que predominan predominantemente sistólicos, tenían mayor enfermedad renal. Y por otro lado, la reducción de la presión dentro del rango normal en menor progresión solo en pacientes proteinúricos, podemos ver en proteinúria menor de 1 gramo. Esto históricamente es lo que se ha conocido y es lo que se sostiene hoy en día en el tiempo. Por otro lado, la epidemiología de la enfermedad renal crónica en general produce una disminución de la expectativa de vida muy importante, como lo pueden ver tanto en la afección de la proteinuria como en la caída del filtrado glomerular. Fíjense que una caída prácticamente ya a la edad de 55 años ya tenemos una caída muy importante de la expectativa de vida en los enfermos renales. Y ni que hablar cuando hablamos de los estadios más avanzados, en donde el paciente o está en diálisis o se trasplanta. Y acá podemos ver cómo es la mejoría de la expectativa con el trasplante y no la diálisis. Por lo tanto, las causas, cuando analizamos las causas de muerte, vemos que la enfermedad cardiovascular en relación a cáncer y otras causas ocupa un lugar sumamente importante a medida que va incrementándose el estadio, en casi el 60% de los estadios avanzados, que son todos los pacientes que conviven con nosotros en diálisis o en prediálisis. La hipertensión en este grupo tiene una importancia muy relevante. Es muy importante siempre empezar con la definición de términos, y hoy hay elementos que hay que considerar. La hipertensión resistente, la hipertensión aparentemente resistente o pseudo resistente, la hipertensión de guardapolvo blanco, la hipertensión enmascarada, el fenómeno de dipping y non-dipping y la hipertensión refractaria. Son todos elementos, son todas definiciones que vamos a ir viendo con el transcurso de la clase, y que por otro lado requiere o nos exige a nosotros tener métodos de precisión, tener la mayor precisión posible en la medición de la presión arterial. Hoy en día se hace muchísimo hincapié en la precisión en la toma de la presión, porque los trials con que nosotros estamos trabajando y extrapolamos a la vida clínica diaria tienen diferentes métodos para tomar la presión, y no siempre hacemos eso en la consulta nuestra de todos los días, en donde la hipertensión en nuestra oficina, en nuestro consultorio, se ven más de 15 pacientes muchas veces, no hay tiempo, y eso no es lo mismo para la toma de decisiones. Por lo tanto, ya vamos a ir viendo cada una de estas definiciones, pero tengan en cuenta, y esta es una revisión muy reciente, en una conferencia de CADIGO que se ha dado a raíz del estudio SPRING, digamos, se volvió a revisar todo este tema que se había analizado por ahí por el 2016, en donde se tiene en cuenta las mediciones de la presión arterial. Para ir viéndolo, la hipertensión enmascarada es aquella que es normal en nuestro consultorio, pero es alta cuando se va el paciente a su casa o en forma ambulatoria. La hipertensión sostenida es aquella que es alta siempre, o sea, alta en nuestro consultorio, alta en ambulatorio, y lo puedo corroborar. Por otro lado, la hipertensión sostenida, la normotensión sostenida es aquella que es normal en todas las situaciones, incluido si puedo hacer un monitoreo ambulatorio. Y la hipertensión de guardapolvo blanco, que es la que nosotros conocemos muy bien, es alta en la oficina y normal en la casa. Entonces, estas definiciones las tenemos que tener en la cabeza. Lógicamente, la hipertensión enmascarada hay que diagnosticarla, puede ser una causa de hipertensión resistente,
por lo tanto hay que tenerla bien en cuenta. ¿Cómo es los preparativos? Aunque esto parezca una tontera en la práctica, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto en cómo tomamos la presión tanto en oficina como en la casa. Hay que tener en cuenta de que, bueno, obviamente hoy todo el mundo está con el celular en la mano, no está totalmente... Entonces, ningún procedimiento debe hacerse de esa forma. No haber hecho ejercicio, ni fumar, ni consumir cafeína en al menos 30 minutos previos a la toma. La remoción de la ropa, toda relacionada al brazo que necesitamos colocar el CAF. Sentarlo correctamente, sin las piernas cruzadas. Tratar de al menos estar 5 minutos antes de la medición. Verificar el tamaño del CAF. Si ustedes ven los manguitos que usamos, nosotros tenemos una población obesa de más del 60% y muchas veces a esos pacientes les tomamos mal la presión. La mayoría, aquellos que tienen, yo tengo un solo tensiómetro que tiene un CAF para obesos, que lo estamos, va de consultorio en consultorio cuando hay tiempo, digamos, cuando hay tiempo, porque el tiempo va en contra de hacer una correcta técnica. Por otro lado, siempre tener en cuenta que la media de colocación del manguito tiene que estar a nivel de la auricular, y por otro lado tener en cuenta que las mediciones oscilométricas automáticas tienen que tener un promedio de 2 a 5 mediciones con intervalos de 1 a 2 minutos. Hoy en día tenemos las técnicas oscilométricas que pueden ser Omron o cualquiera de las marcas que conocen ustedes. Es muy práctico, es muy rápido, pero debemos hacer más tomas y promediarlas y tener en cuenta el intervalo. Todos aquellos que participamos, yo como investigador clínico en muchos trials internacionales, nos exigen hacer eso. Generalmente son 3 tomas y promediar, pero es un dato que si no, no tiene validez a la hora de cargar eso en un estudio internacional, porque después nosotros somos los que generamos la producción científica y vamos a tomar decisiones con esos trials. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta. La medición de la presión arterial fue cambiando, sobre todo en Estados Unidos, porque lógicamente es donde se genera la mayoría de la información, a lo largo del tiempo, con los diferentes estudios que fueron apareciendo, y por otro lado se generaron, abajo de la línea de tiempo, ustedes pueden ver, este es un artículo muy reciente de Clinical JSON, que se lo recomiendo, de Chang, en donde pueden ver todas las guías. Obviamente Joint National Committee es de lo que más necesitado, pero empezó a aparecer información sobre enfermedad renal crónica, que no la había, y no hay mucha información todavía, pero lo que tenemos es eso. El estudio SPRINT es como la vedette de este tema en cuanto a los estudios internacionales, en donde se publicó en el 2015, que ya lo vamos a analizar. Y por otro lado están las guías de la sociedad, de la American Heart Association, que han salido recientemente, 2017, y el año pasado salió la guía europea, que bueno, no siempre están de acuerdo, pero en este caso están bastante de acuerdo. Entonces, las guías vinieron en función de los trabajos que fueron apareciendo, trabajos como el REIN, muy conocido, MDRD, HOT, todos esos trabajos que marco son los únicos trabajos que tuvieron en su población enfermos renales crónicos. Es decir, muchos de estos trabajos, Mr. Fit, que es un trabajo muy conocido a lo largo del tiempo, había muy poca información de aquellos que tuvieron menos de 60 de filtrado. Por lo tanto, no se podía extrapolar para todo. Así es. Bueno, ¿qué clasificación tenemos? La clasificación de la American Heart es esta. Esto sale muy recientemente ahora, y les recomiendo el Core Curriculum de American Journal of Kidney Disease, en donde vemos que hay una tensión arterial de consultorio, una tensión arterial por mapa, y una tensión arterial que es bastante cercana al mapa. No es tan robusta como el mapa, pero hoy en día ocupa un lugar muy importante en la vida real, en los estudios de la vida real, que es home blood pressure, que es tratar de hacerlo con método oscilométrico en la casa, con 2 mediciones al día. Por lo tanto, fíjense que cuando nosotros comparamos lo normal, obviamente lo normal es normal, menos de 130-80 y menos de 130-80,
La hipertensión sostenida es mayor de 130 y mayor de 130/80. La de guardapolvo blanco mayor de 130/80 en el consultorio y menor de 130/80 en la casa. La enmascarada exactamente al revés. La hipertensión resistente es aquella que tiene más de 3 antihipertensivos, de los cuales uno es diurético, sin un adecuado control de la presión arterial. Obviamente que ahí entra en juego mucho la adherencia, que es muy difícil de medir. Y la hipertensión refractaria, aquella que tiene más de 3 drogas antihipertensivas, uno de ellos diurético tiazídico, o bien que tenga espironolactona, sin un adecuado control de la presión arterial. Esa es la clasificación que tenemos. ¿Cuál es otro de los problemas en las mediciones? La variabilidad. La variabilidad de la presión, tanto cuando uno analiza una variabilidad a largo plazo como variabilidad a corto plazo. Es decir, este fue un estudio muy interesante del grupo de Socali, que está recientemente publicado, en donde ustedes pueden ver la variabilidad a largo plazo es bastante pobre. O sea, ustedes ven que esto no lo muestra, pero sí se nota un poco mejor 0,38, 0,51 a corto plazo. Esto se hizo con presión de 24 horas, o sea, con mapa, y esto se usa en la casa. Esto es mucho más real en la práctica. ¿Qué se concluyó? Que la variabilidad no fue en el corto periodo, fue asociado a riesgo de muerte, incidencia cardiovascular, como un evento independiente, pero tener en cuenta que toda esta población tenía un gran componente de enfermedad renal crónica, y hay datos bastante limitados en donde esta variabilidad en estos pacientes, que ya lo van a poder ver, no mostró un mayor impacto a nivel de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en la medición de la presión. Es decir, este factor se debe a diferentes mecanismos. Esta variabilidad puede también ser relacionado con el cortisol. Fíjense, esto es lo que conocemos como la variación diurna de la presión, en donde el cortisol está siempre un poco más bajo, comienza a bajar hacia la tarde y luego empieza a subir a lo largo de la noche para a la madrugada llegar al pico máximo. Fíjense lo que pasa en aquellos que no tienen enfermedad renal crónica, en donde sigue alrededor de 125, 130, en presiones más bien normales, pero no así para aquellos que tienen enfermedad renal crónica en el punteo rojo, en donde están por encima, sobre todo en la presión arterial sistólica. Esa variabilidad en parte se debe a esa variación de cortisol, y en la enfermedad renal crónica tiene más impacto, pero no solo eso, sino a la pobreza de los mecanismos de natriuresis de presión que ya vamos a ver más adelante. Dentro de la fisiopatogenia en la enfermedad renal crónica, nosotros tenemos, por supuesto, la reducción de la masa renal va a llevar a diferentes gatillos, en donde el sistema nervioso simpático ocupa un lugar muy importante, a tal punto que ya forma parte, si bien en forma experimental todavía, de mecanismos para los cuales controlarlo, tratar de buscar controlar el sistema nervioso simpático que está sobreexpresado, sobreactivo, y eso también genera mecanismos activos, mecanismos de vasoconstricción, tiene incremento de angiotensina 2 y lleva también a la retención de sodio y agua. Al final, obviamente, la expansión de volumen, ya cuando todos los mecanismos están un poco agotados, con disminución de la excreción de sodio, que es una de las cosas que se eliminan completamente, el incremento de la rigidez arterial, la disfunción endotelial, que lleva a agotar los mecanismos del óxido nítrico, y el óxido nítrico sintetasa, y de esa forma va a aumentar la resistencia vascular. Y por otro lado, todo el sistema de activación renina-angiotensina, que siempre está presente en las enfermedades renales parenquimatosas. Y esto va a llevar al incremento de la presión sistémica. Como podemos ver, o sea, esto va a generar retención, oliguria, la pérdida de la masa renal,
hay una gran activación del sistema renina-angiotensina, se altera la ecuación en donde hay mayor rigidez arterial, mayor resistencia, y después cuando el paciente ya está urémico, está con otros factores involucrados, la misma uremia tiene un factor altera los mecanismos vasodilatadores fundamentalmente, entonces los compensadores no los tiene. El hiperparasecundario aumenta el calcio intracelular, mayor vasoconstricción y también la calcificación de las arterias con aumento de la resistencia, y el tono simpático que está siempre aumentado, y la disfunción endotelial. Si tenemos causas como poliquistosis en el caso de los quistes o estenosis de la arteria renal, también van a contribuir a la activación del sistema. Este interjuego está permanentemente en eso y va a llevar a la hipertensión glomerular, y esta hipertensión glomerular va a generar mayor injuria endotelial, hay injuria mesangial y hay una injuria epitelial también que va a llevar a la glomerulosclerosis. Por lo tanto, estos ya serían los mecanismos por los cuales la hipertensión daña. Pero siempre hay que tener en cuenta las causas secundarias y hacer sus diagnósticos diferenciales, sobre todo la renovascular, coartación de aorta, bueno, el listado que conocemos siempre, los mecanismos endocrinológicos, el hiperaldosteronismo primario, que muchas veces es difícil de pesquisarlo a tiempo, generalmente muchas veces llegamos tarde, o nos interconsultan por hipocalemia, acalosis metabólica y llegamos tarde. El Cushing, el hipertiroidismo, la eslipapnea, que lo tenemos como no siempre lo vinculamos tanto al impacto que tiene, tanto en la producción en la aparición de proteinuria, como así también en aquellos pacientes que tienen hipertensión nocturna. Bueno, y acá está vinculado con una cantidad de posibles nefrotóxicos que hoy en día tenemos muchas consultas de nefrólogos, sobre todo los agentes quimioterápicos, inhibidores de VEGF, que se usan muchísimo en el cáncer del hígado. Y las enfermedades obviamente más conocidas monogénicas, síndrome de Liddle, el hiperaldo primario, el síndrome de Gordon, lo clásico de lo que conoce. Pero hay que tenerlo en cuenta. Siempre tenemos esto a modo de repaso para que también nos sirva de repasar. La hipertensión se produce de manera secundaria también en otras condiciones. La elevación intensa de la presión, el inicio, el agravamiento súbito, diferentes hechos que hacen pensar, ocupa un 10% de las causas. Va a depender del perfil del paciente que tengamos, pueden ser jóvenes de menos de 30 años, raza blanca, sin obesidad, sin historia familiar, o puede ser un hipertenso resistente a pesar del uso de 3 agentes hipertensivos, clase de dosis inadecuada. Bueno, podemos encontrarnos con diferentes perfiles. Siempre tener en cuenta el sedimento urinario y la proteinuria, el deterioro progresivo, podemos tener una glomerulonefritis que vaya progresivamente con hipertensión. La hipocalemia nos tiene inducida por diuréticos o no, nos tiene que hacer pensar en hiperaldosteronismo. La triada clásica, cefalea, sudoración, palpitaciones con o sin hipertensión, en el momento que lo vemos hay que pensar en feocromocitoma y en las causas. También la pseudo resistente, en donde una apropiada medición podemos estar valorando mal un paciente. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta y hoy en día practicar muchísimo más la hipertensión, la medición de la presión en el hogar, más exageradamente. Hay métodos que obviamente hoy los tensiómetros ya no son tan caros, los oscilométricos, y son automáticos y no dependemos del error humano. El efecto del guardapolvo blanco, tenerlo siempre presente, no dejarlo de lado. Los médicos tienen una tendencia a dejarlo, que el impacto no es tan grande, sobre todo que estamos acostumbrados a los enfermos crónicos que permanentemente se atienden con nosotros. Tener en cuenta la pobre adherencia y detectar por qué la pobre adherencia, es decir, si hay medición de efectos adversos, si hay un tema de dosis que le complica, hay se relaciona con una pobre relación médico-paciente. Hoy en día la relación médico-paciente está sujeta al tiempo, prácticamente es toco y me voy, así, una cosa muy magra. Una educación inadecuada, muchas veces para conseguir buenas mediciones en la casa hay que educar bien al paciente, puede haber trastornos psiquiátricos y una medicación, y el costo de la medicación, que lógicamente es uno de los principales factores con que convivimos. La medición
Bueno, dosis inadecuada o combinaciones inapropiadas también pueden ser causas de pseudoresistencia. Tener en cuenta cuándo empezó, menos de 20, más de 50, niveles de presión arterial, el daño del órgano blanco, hallazgos sugestivos de patología subyacente y la pobre respuesta al tratamiento. Eso, el mapa lo utilizamos mucho para medir la respuesta al tratamiento. Los criterios de sospecha, las pruebas de screening, es decir, solicitar las pruebas diagnósticas, confirmar el diagnóstico y rápidamente ir al tratamiento habitual. Bueno, esto es a modo de repaso. Todo lo que los síntomas y la confirmación diagnóstica que podemos, enfermedad parenquimatosa, renovascular, la renovascular me parece importante porque es causa más común identificada. La incidencia incrementa progresivamente debido al crecimiento de la edad, población y obesidad. Está dentro de las que reconocemos nosotros importante. Hay hipoperfusión, puede llevar a la nefropatía isquémica. Acá depende mucho dónde, en qué momento la tomamos. Muchas veces llegamos a nefropatía isquémica o ya hay cuando hacemos la arteriografía en un árbol de invierno y no tenemos prácticamente circulación, en donde ahí llegamos prácticamente muy tarde y tenemos poco por hacer. Y después la mujer joven, que realmente es la enfermedad fibromuscular, que hay que tenerla muy presente. Hay una gran activación del sistema renina-angiotensina y esto va a llevar a una vasoconstricción y a largo plazo, por cantidades de factores fibrogénicos, van a llevar a la nefroangiosclerosis y por último a la expansión de volumen y retención, que es lo que conocemos habitualmente. Hay diferentes fases, una estimulación del sistema renina, otra pseudonormalización en donde la volemia hay una resistencia periférica que está incrementada y la respuesta de la natriuresis todavía no es suficiente, pero todavía no llega al aumento del volumen extravascular hasta que llegamos a la fase más avanzada con deterioro de la función renal. Tener en cuenta que ya hay glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, cicatrices, hasta la atrofia. En estos casos, bueno, lo que vamos a hacer es las pruebas diagnósticas habituales, tener en cuenta la gamografía en algunos casos. Hoy el Doppler ocupa un lugar muy importante, lo mismo que la angioresonancia o la tomografía multicorte. La angiografía venosa y puede haber cuando hay una sospecha muy alta, también puede ayudar. Y obviamente cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, la actividad de renina plasmática periférica también nos va a ayudar a definirlo, tiene una buena sensibilidad y especificidad. Y por último el tratamiento, en donde acá lo único que quería comentarles era sobre todo el tratamiento de la enfermedad, el tratamiento invasivo, es decir, ¿cuándo poder considerar el tratamiento invasivo con angioplastia con stent? Porque eso también con la llegada de muchos estudios se fue teniendo en cuenta. Tener en cuenta que esto no es gratis, puede traer complicaciones, pero las complicaciones, bueno, nefropatía, tener en cuenta la nefropatía por medio de contraste, la disección de la arteria, puede haber infarto renal o en algunos casos la embolia cuando hay mucho material de placa inestable. ¿Cuáles son los trials más importantes? Tenemos STAR, ASTRAL y CORAL. Estos trials con stent no demostraron diferencia en eventos cardiovasculares y en la progresión de enfermedad renal. Esa es la realidad que tenemos hoy en día con esto. Pero hay que tener en cuenta que se cree que quizás hay algún sesgo en la selección de pacientes y que esto está muy discutido y puede haber una infraestimación de beneficios terapéuticos en la ATC de la arteria renal. Por lo tanto, yo creo que hay que individualizar los casos, individualizar los pacientes para ver quién se va a beneficiar, cuánto tiempo lleva la enfermedad y tener en cuenta estos estudios. La revascularización puede considerarse en algunos casos en enfermedad de riñón único, o estenosis bilateral o hipertensión progresiva, o inclusive sobre todo cuando hay hipertensión progresiva y no podemos y detectamos el problema, hay que solucionarlo lo antes posible. Y hay casos de edema agudo de pulmón en flash, en donde el flash edema es un tema muy difícil de controlar y algunas veces la indicación de la cirugía está dada.
Como decía Saulo Clark allá por el 89, el riñón es villano y es víctima al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y eso lo confirmó George Bakris, que también el culpable en los eventos de la ausencia de enfermedad renal también puede ser el riñón, menos mal que y por otro lado, como a modo de repaso, en la enfermedad renal temprana también se presenta con hipertensión. En aquella enfermedad renal más moderada, donde hay daño glomerular o intersticial, sin duda que la hipertensión, y ya con posibilidades de daño cardiovascular y el interjuego con lo cardiorrenal. Y por otro lado, la fibrosis y la esclerosis al final, en donde en diálisis tenemos un problema importante. No siempre es volumen dependiente, muchas veces es difícil de manejar, es difícil de tratar. Hoy en día tenemos las mismas herramientas de siempre para valorar el peso seco y muchas veces no encontramos las herramientas o los diagnósticos necesarios para poder identificar aquellas que no son volumen dependientes. Por lo tanto, es un tema importante y hay poca información de trials, ¿no es cierto? Es muy difícil hacer trials. Bueno, la hipertensión en nefropatía diabética es la causa más común de enfermedad renal crónica, sobre todo en Estados Unidos. En nuestro país no está exento. La enfermedad vascular hipertensiva ocupa un 20%. Acá tenemos problemas de definiciones. Muchas veces le ponemos por el antecedente de hipertensión, que es nefroangioesclerosis cuando ingresa a diálisis, pero en realidad no estamos seguros de eso. Y puede ser una nefritis isquémica y puede ser muchas cosas que confunden. Glomerulonefritis 18%, NTI 7%. Existen algunas diferencias en la prevalencia de hipertensión y respuesta antihipertensiva con diferentes etiologías. Aquellos que tienen pielonefritis crónica tienen menor hipertensión posiblemente, y aquellos que tienen PKD es lo clásico de que la hipertensión es un marcador desde el inicio de la enfermedad. Por otro lado, hay varias diferencias en cuanto a aquellas sin enfermedad renal evidente y aquellas que tienen insuficiencia renal aguda, severa, sin hipertensión en casos extremos, y se presenta en el 85% de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, sin duda que tiene un rol de hipertensión en esta enfermedad y está vinculada absolutamente. Acelera la progresión, la proteinuria de más de 1 gramo favorece la tasa de caída del filtrado glomerular. Eso está totalmente demostrado. La prevalencia en afroamericanos incrementa la susceptibilidad a enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal. En los afroamericanos también la no diabética, que se atribuye a nefroangioesclerosis, acá está más demostrada aún, sobre todo por la hipertensión maligna, y con la presencia, teniendo en cuenta, excluyendo la focal y segmentaria por biopsia, y la mutación ApoL1, que en los pacientes negros explica una alta prevalencia, que es un gen que sufrió una mutación al cambiar de idiosincrasia. Los negros africanos fueron a vivir a Estados Unidos y generaron esta mutación, que verdaderamente es muy interesante de estudiar. El mapa en enfermedad renal crónica identifica la pérdida del dipping nocturno y es mejor en los registros de consultorio, es predecir la progresión de enfermedad renal crónica y la mortalidad. El fenómeno de non-dipping en enfermedad renal crónica fue atribuido a mecanismos compensadores por una disminución de natriuresis durante el día, pero un empeoramiento posiblemente de la natriuresis de presión durante la noche. Hay algunos estudios experimentales en ratas que ya lo han demostrado. Les recomiendo, si leen la publicación de Kidney International de CADIGO, de una conferencia que se habilitó nuevamente, que está recientemente publicada ahora en 2019, están las mismas, están el material bibliográfico para bajarlo, que yo lo encontré tarde, si no podría haber robado alguna información de ahí, pero vale la pena porque ahí está muy analizado la sensibilidad, elementos muy útiles que no fueron investigados tanto en enfermedad renal crónica con hipertensión, al menos con evidencia fuerte. Así que ellos plantearon ciertos temas ahí en CADIGO. Aún no han salido nuevas recomendaciones, se sigue manejando la guía
antigua, pero han hecho como este adendum a más actualizado. Es indispensable la atención que fuera del consultorio para identificar la proporción de hipertenso de guardapolvo blanco y también la hipertensión enmascarada, que tiene un impacto bastante importante en la enfermedad renal crónica. La proteinuria, como sabemos, el riesgo relativo de progresión de la enfermedad renal, acá tenemos la presión arterial, acá riesgo relativo de progresión. Mientras más alta es la presión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más de 1 gramo de proteinuria, está claro que la progresión se incrementa considerablemente. No tan así para aquellos que tienen menos, el puntito redondeado está apenas por encima de 1 y eso no está tan claro. De la misma forma, un trabajo que siempre me interesó porque no solamente la albuminuria es independiente, sino que había una elevación de cistatina C que predice la hipertensión como un biomarcador que se usó en algún momento, con un delta de 15 nanomoles. A 3 años incrementó el 15%, pudo predecir hasta un 15%, interesante. Y cuando enfocamos el tratamiento, siempre tenemos que tener en cuenta la fisiopatogenia, que ya lo habíamos visto, incremento del tono simpático, la sensibilidad, la regulación del sistema de angiotensina, la disfunción endotelial, pero por otro lado vemos, tiene proteinuria, no tiene proteinuria, y así vamos eligiendo nuestra terapia. La terapia de primera elección siempre fue y lo sigue siendo IE-CARA2, pero vamos a ir viendo, tratar de ir observando algunas cosas. La terapia no farmacológica hay que considerarla. Esta es la única que saqué de CADIGO, por eso dice CADIGO, pero me pareció muy interesante porque obviamente el bloqueo del sistema renina-angiotensina, acá las medidas antiguamente no farmacológicas, como se dice actualmente, cambios del estilo de vida, aumentar el ejercicio isométrico con aumento de resistencia puede bajar hasta 5 milímetros de mercurio la presión, siempre y cuando se hagan entre 90 a 150 minutos semanales. Entonces eso es muy interesante para darle pequeñas obligaciones o tareas a los pacientes que puedan lograr al menos una media hora 3 veces por semana, una caminata. Es realmente barato y se puede lograr. En cuanto a la sal, es menos de 1.5 gramos. El incremento de la ingesta de potasio también en algunos pacientes, pero en esta población es un poco riesgoso, digamos, porque no sabemos, depende del estadio de enfermedad renal que tenga. Y por otro lado, la pérdida de peso. La pérdida de peso es muy importante. El efecto, cada 5 kilogramos podemos obtener hasta 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se consiguen muchos resultados con ese tema. Por otro lado, lo que no es relacionado a RAS, obviamente los diuréticos, aquellos que tienen menos de 50 de filtrado, más de 50 de filtrado, más o menos es lo que se considera, pueden ser tiacídicos o diuréticos de asa. Los bloqueantes cálcicos, tener en cuenta que si bien son vasodilatadores, algunos bloqueantes cálcicos como no dihidropirínicos pueden también tener algunas propiedades en la reducción de la proteinuria, tanto verapamilo como DHA. Tener en cuenta al SGLT2, la inhibición del factor tubular, que verdaderamente hoy en día está revolucionando el tratamiento de la nefropatía diabética, no solamente por su efecto cardiorrenoprotector, sino que también en los subanálisis que se están haciendo de EMPA-REG, con empaglifosina, ya a lo mejor tengo otra diapositiva, ha disminuido la presión arterial. No se sabe realmente qué impacto puede tener, pero ya se ha usado. Las drogas, nosotros estamos en un estudio, creo que otros a lo mejor también están en ese estudio, la dapaglifosina, que se está viendo que tiene el mismo efecto en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica no diabética. Por lo tanto, y son mecanismos que no dependen de la glucosuria que induce. Y otro de los
Otro dentro de los tratamientos no farmacológicos es la denervación renal y la activación barorreceptor. Son interesantes, no hay grandes trabajos que demuestren su efectividad. La renodenervación se utiliza más que nada en hipertensión resistente o en hipertensión refractaria, cuando realmente lo tenemos definido y puede haber alguna mejoría, pero sería la ablación por radiofrecuencia, y eso la verdad que no tengo experiencia y no hay grandes trials para mostrarles. La activación barorreceptora hay dispositivos, pero que todavía no están aprobados por FDA, para activar, digamos, o inhibir el sistema nervioso simpático activándolo, que es una de las posibilidades que tenemos como para frenar el simpático. Bueno, estos trials fueron modificando la visión y sobre todo en la cardiorrenoprotección. Todos tuvieron como un objetivo la cardiorrenoprotección. Sobre todo MDRD y estudios RAIN, que son los más conocidos por ustedes, el estudio ACE en afroamericanos y el ACORD, que no fueron diseñados a tal fin, sino con cardioprotección, pero el SPRINT en este caso, que comparó menos de 140 versus menos de 120, hubo una cantidad de participantes importantes que tenían más de 20 de filtrado y no eran diabéticos y con un elevado riesgo cardiovascular. Por lo tanto, un grupo importante, eran 9.000 y pico de pacientes en el estudio SPRINT y 2.600 tenían enfermedad renal crónica en estadio 3. Por lo tanto, no hubo otro estudio con esa proporción de pacientes, al menos que busque la cardiorrenoprotección. Por lo tanto, acá hubo en el seguimiento de estos 9.000 y pico, fueron a 3.3 años y hubo un descenso de la enfermedad cardiovascular y de muerte en el grupo de tratamiento intensivo, aquellos que tenían menos de 120, 80 que ya vamos a hablar. Dentro de los tratamientos es repasarlo solamente: tiazidas, diuréticos, ahorradores de potasio, muchos no los tenemos a disposición, y tener en cuenta los efectos adversos, porque muchos de nuestros pacientes lo toman por mucho tiempo y también puede ser una causa de dropout, de que no se puede utilizar más la droga y que verdaderamente en la combinación no funcione, o que lo deje de tomar y no nos avise. De primera línea es inhibidores de la enzima convertidora y ALA2, como ustedes bien lo saben, los beta bloqueantes para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y todo eso es de indicación, y los bloqueantes no hidropirínicos, que tenemos hidropirínicos y los no hidropirínicos, que también tienen su función. Recordar que el efecto de IECA todavía sigue siendo uno de los más importantes para la enfermedad renal crónica por la vasodilatación del eferente, es el único que disminuye la presión glomerular. Por lo tanto, esto no lo logra el bloqueante cálcico, la presión glomerular se mantiene activa y esto puede disminuye desde ya la proteinuria, pero el bloqueante cálcico solo algunos no hidropirínicos pueden lograrlo, además de su efecto vasoconstrictor. Los antagonistas de la aldosterona, espironolactona o terrenona, también tienen un efecto, sobre todo en el mecanismo de escape de la proteinuria, cuando queremos inhibir completamente el sistema renina-angiotensina. Hoy en día, desgraciadamente, ya está en desuso los inhibidores de la renina, que realmente he sido un propulsor del uso de los inhibidores de la renina, pero lo fueron sacando, lo fueron dejando de lado. Tengo todavía pacientes que les cuesta mucho conseguirlo, pero es muy interesante poder bloquear el sistema y hacerlo de una forma eficiente, sobre todo aquellos que no son diabéticos, donde el tratamiento combinado de ALA2 y ECA está discutido, sobre todo para aquellos pacientes diabéticos. Bueno, de todos los trials, se los puse a todos no para que lo lean, sino que para verificar que hay muchos que han considerado la enfermedad renal crónica en un grupito de pacientes, muchos de ellos en su análisis han logrado algún estímulo, pero el SPRINT es el que más pacientes tiene y posiblemente que más a la palestra ha salido. Acá hay una comparación de los tres estudios
de cómo lograron, son estudios de bastantes pacientes. Rein fue uno de los más viejos, quizá de 300, Ask de 1900, del otro de 840. Es decir, cuán bajo tenemos que llegar a bajar la presión, y esto es un tema que lo traigo a colación de decir, bueno, en este trial el objetivo fue en pacientes no diabéticos con enfermedad renal crónica sin proteinuria significativa, la presión arterial menos de 120, disminuyó el riesgo de eventos compuestos, el MACE, es decir, riesgo cardiovascular complejo, porque sobre todo se vio el evento, y el sprint hizo un tratamiento intensivo con un incremento en el riesgo también de la insuficiencia renal aguda. Es decir, hay que leerlo bien, hay que leerlo con detenimiento. Obviamente que logró un impacto a nivel cardiovascular que no habían logrado otros estudios con menos de 120-80, pero también hubo otros problemas que ya vamos a decir un poquito más adelante. Bueno, esto es de ahora, de la conferencia de Edimburgo de Cadigo. La efectividad de IECARA-2 en estos pacientes con enfermedad renal crónica temprana es importante. Hay un pequeño efecto a nivel de toda la mortalidad o evento cardiovascular o enfermedad renal crónica en estos pacientes, sobre todo en aquellos con estadio 3. La efectividad de los mineralocorticoides con o sin IECA en estos pacientes disminuye la proteinuria, la presión. Hay insuficientes datos para hablar de mortalidad, enfermedad renal crónica avanzada o eventos cardiovasculares. La efectividad en pacientes, por ejemplo, con nefropatía por IgA reduce la proteinuria y no hay evidencia de tratamiento y disminución de mortalidad cardiovascular y evento renal. Cuando se lo compara con placebo, este es un Cochrane, estos fueron 61.264 pacientes, 26 trials que tienen sus problemas, los metaanálisis, pero esta es una gran base de metaanálisis que probablemente es lo más fiable que tenemos. El riesgo de mortalidad se reduce 0.84. Nuevo comienzo de microalbuminuria o albuminuria 0.71, sin duda que con la proteinuria está totalmente definido el efecto beneficioso, versus bloqueante cálcico reduce la microalbuminuria, la micro y la macroalbuminuria en un riesgo relativo que desciende considerablemente. En los inhibidores de la angina de angiotensina 2 versus placebo en mortalidad y comienzo de la proteinuria de la misma forma, la combinación o solo, no hay diferencias macro-microalbuminuria considerables. Por lo tanto, los inhibidores de la enzima convertida de los receptores deben ser de primera elección en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Eso sigue siendo el mensaje que da Cadigo ahora en una reciente publicación. Bueno, no voy a hablar de hipertensión en diálisis, solamente un comentario. Hipertensión, sabemos que hay muchísimos mecanismos. El mecanismo vascular creo que tiene muchísima importancia en diálisis también. No todo es volumen dependiente. Hay muchos pacientes que sufren de lipapnea y no lo consideramos. El sistema nervioso simpático sin duda tiene que ver. La hipertensión en trasplante no deja de ser un tema muy importante, más del 80% de los pacientes lo tienen. Hay factores del donante, hay factores de los inmunosupresores que son vasoconstrictores, puede haber obstrucciones, puede haber factores del receptor, puede haber disfunción del GRAF, que todo va con hipertensión, y la estenosis de la arteria renal, que hemos tenido algunos casos interesantes. Bueno, como se puede ver, los fenómenos son complejos. Esto hay uno de los inductores vasoconstrictores, por un lado el aumento de la endotelina y la disminución del óxido nítrico como mecanismos vasoconstrictores. Está demostrado que a lo largo del tiempo, de los años de trasplante, con la sobrevida del injerto, mientras mayor presión arterial, menor sobrevida. Eso está demostrado. Nosotros hicimos un trabajito hace no mucho tiempo que lo publicamos con Graciela Bocardo, en donde
veíamos que con el efecto, no solamente el efecto el efecto clásico de descenso de la proteinuria, que lógicamente lo logramos con los sartanes, pacientes que ya tenían disfunción crónica, sino que también vimos una disminución del TGF-beta en el tejido, medido en el tejido del 65%, son factores fibrogénicos que tienen esa propiedad, los YECARA2, y lógicamente a largo plazo. Es solamente una experiencia. La medición de la renoprotección en estos pacientes, el 50% tenía bloqueante ARA2, YECA otro 20%, y también usamos tratamiento combinado a pesar de riñón único. Por lo tanto, como podemos decir, el riñón genéticamente está programado para la hipertensión. Obviamente esto lo escribió un fisiólogo muy conocido, en donde aquellos riñones trasplantados en receptores normotensos, en animales de receptores normotensos, sin rechazo, tuvieron hipertensión persistente. Por lo tanto, hay mecanismos que son sin duda genéticos. La persistencia de la normotensión también en graf de donantes normotensivos. Y por otro lado, no hay exceso de hipertensión en los donantes. Esto tiene su tiempo. Hoy en día esto está cambiando. Estamos con donantes mucho más añosos. Estamos con donantes con quizá en donde hay que volver a revisar este tema. La proteinuria un 12% y la hipertensión un 38% a largo plazo. El padre de la fisiología nos decía que el riñón está involucrado en la génesis de cualquier tipo de hipertensión. Esto es dedicado a los cardiólogos. Y todas las formas de hipertensión son consecuencia última en el reajuste posiblemente relacionado a la natriuresis y la presión, que es un tema realmente muy interesante. Con una disminución de nefrona se desvía hacia la derecha, como ustedes pueden ver, y la generando favoreciendo la sal sensibilidad, en donde la natriuresis comienza a ser más deficiente. Por lo tanto, no cabe duda que en la conclusión final del escalío, que me pareció importante cerrar con esto, la restricción de sodio está recomendada. Al menos el YECA-ARA2 son de primera elección. Los diuréticos, de acuerdo a la filtración, podemos utilizar los tipos de diuréticos que ustedes pueden ver. Alfa-beta bloqueantes, carvedilol en aquellos casos que haga falta, o en aquellos casos de fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. Bloqueantes cálcicos de larga duración, espironolactona con muchísimo cuidado en estos pacientes solo con insuficiencia cardíaca cuando lo requieren, y cuidando muchísimo los eventos adversos. Y para ir finalizando, tener en cuenta que la hipertensión renoparenquimatosa es la causa más común, secundaria, y debemos tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial, no perderlo de vista porque es solucionable potencialmente. Es una de las enfermedades renales crónicas no transmisibles más comunes en los próximos 20 años, por lo tanto tenemos que prepararnos cada vez más para reconocer este problema, reconocer los mecanismos de hipertensión en enfermedad renal crónica que lleva a la vía final común de la hipertensión glomerular, la relación de proteinuria, hipertensión y progresión en enfermedad renal crónica, reconocer las causas. Una de las causas mayores es nefropatía diabética y su historia natural, y tener en cuenta los nuevos medicamentos que están disponibles. Y por último, la reducción de la tensión arterial en enfermedad renal crónica enlentece la progresión, reduce la incidencia de enfermedad cardiovascular. Existen guías de consenso sobre los targets a conseguir, pero estos están basados en evidencia a favor de la cardiorrenoprotección. Pero debemos realizar un enfoque farmacológico individualizado en nuestros pacientes. Al menos tratemos de hacerlo. Tener cuidado que no todos los pacientes deben llegar a un objetivo como el sprint, en menos de 120, ya que también puede incrementar la injuria renal aguda, la hipotensión, la hipercalemia, el síncope, que también se describió en un grupo pequeño de pacientes en este trial. No debemos extrapolar estos resultados a cualquier población porque no es así.
Y bueno, y muchas gracias. Preguntas, seguimos con Belén. Ahí cuando dice el tratamiento de elección de IECA y ARA, ¿en todos los estadios de enfermedad renal? ¿Nos recomienda utilizar uso en los estadios finales? Para no disminuir lo que pasa es que hay un adagio de Galton que dice que eso lo dijo. Galton estuvo ahora en Edimburgo. Han estado un grupo de fisiólogos muy importantes, el grupo históricamente de él. Hay dos escuelas. O sea, si estamos hablando de enfermedad renal crónica prediálisis, hay gente que no suspende nunca los YECARA2 solo cuando hay eventos adversos considerables o tiene o empeora la insuficiencia renal en forma progresiva, descartando que no tenga estenosis de la arteria renal o bien que haya algún fenómeno de hipercalemia. Si no, tratamos de dejarlo y obviamente lo sacaremos si hay algún evento agudo, pero al menos esa es mi escuela. Otros, cuando el filtrado ya disminuye por debajo de 20, pueden considerar la no utilización. Creemos que los efectos cardiovasculares de la cardioprotección también son muy importantes, si bien el riñón ya a lo mejor está en la fase más terminal, pero quizás lo considere. Yo tengo otra pregunta. Me quedé con la hipertensión renovascular, sí, utilizando la angiografía como gold estándar, pero... no, yo no dije gold estándar. No, perdón, lo imaginé yo como sí, más remarcado, como sí, que me quedó esa imagen. Sí. ¿En qué momento consideramos que hacer ese estudio va a empeorar por nefropatía por contraste, digamos, el estudio de... Bueno, es una buena pregunta. Porque a lo mejor uno quiere estudiar, o sea, usted hizo hincapié obviamente en el Doppler, en que es como una buena guía, pero como estaba más remarcado, dice, bueno, ¿en qué momento decido yo tomar la decisión si le hago más riesgo por la nefropatía por contraste? Mira, hoy la angioresonancia y la TAC multicorte ha ocupado un lugar, prácticamente ocupa un lugar muy importante a la hora de tratar de no hacer un estudio invasivo. Igualmente, se necesita algún tipo de contraste. ¿Sí? Lo de contraste sí, no, sinceramente cuando el paciente lo necesita y vos crees que se va a beneficiar y crees que eso puede llegar a tomar una conducta de angioplastia con stent, hay que utilizar. O sea, obviamente uno no lo puede saber antes de hacer el estudio, pero a lo mejor con estudios previos no invasivos podés llegar a una conclusión. Quizá cuando la enfermedad está muy avanzada y hay nefritis isquémica, ya con un estudio no invasivo podés dar algunos datos vas a tener. Así que lo importante es tratar de ver que los estudios también con angioplastia y stent no fueron la panacea y realmente no han demostrado todavía, pero tenía en cuenta que también hay mucho bias en esos estudios en donde se usaron pacientes que quizás no se benefician. Pero hay que tenerlo en cuenta e individualizar en cada paciente. Nosotros lo utilizamos, inclusive hemos llegado a utilizarlo en riñón único, con trasplante, con estenosis bien detectada, que es como uno ve la historia natural de ese problema, es más fácil usarlo, porque uno sabe que el problema es ese, porque lo detectó rápido y vos sabías que antes no lo tenía. Es muy diferente en los riñones nativos. Ahora tengo una pregunta. ¿Es común que los cardiólogos nos manden pacientes hipertensos cuando no tienen más arsenal terapéutico pensando en la hipertensión renovascular? En mis conceptos, de acuerdo al tamaño de ese riñón, cuando había uno más chico o había alguna alteración en el hierograma, ellos consideraban de que la dilatación de la arteria renal solucionaba el problema. Hasta que yo, es decir, lo que yo sé es que uno considera la ecografía un mandatorio del tamaño del riñón para hacer o no esa angioplastia. Es decir, si tenía menos de 9 centímetros, decíamos que era en una persona de peso estándar, ¿no es cierto? Decíamos que no valía la pena, y si estaba controlada su tensión arterial, por más que fuese con 3 o 4 drogas, lo dejabas así porque el efecto-beneficio por ese árbol ¿no es cierto?, en invierno no valía la pena hacerlo. ¿Sigue siendo ese concepto? ¿Ustedes hacen más angioplastia, se colocan stent
¿le da la chance a la angioplastía o al stent para que vea si mejora o no la hipertensión de ese paciente? Sinceramente, mira, te contesto con los estudios, digamos, porque no hay mucha más evidencia que esos 3 estudios que se pudieron hacer. La verdad que cuando uno llega tarde a esto y vos ya tenés un riñón mucho más chico, o al menos una diferencia considerable, y posiblemente eso ya lleve bastante tiempo. Y las posibilidades de éxito, y lo único que yo he visto en la práctica, y esto es medicina basada en la experiencia únicamente, de los casos que yo tengo con angioplastía, es que quizá han disminuido la utilización de drogas antihipertensivas. Puede a lo mejor, en vez de 3 drogas, quedar con 2 o quedar con menos. Es más fácil el control de la presión. Tengo una paciente diabética que recuerdo que hace muchos años hicimos le pusieron el stent y verdaderamente ha ido mejorando. Ahora ya tiene una enfermedad renal avanzada, pesada. ¿Cuánto la mejoramos y si realmente ella disminuyó? Creo que donde no hay duda de la utilización es cuando vos tenés flash edema. Si vos tenés edema en flash o síntomas del cardiólogo no sabe qué hacer, no lo puede controlar y quizá ahí es uno de los momentos donde más beneficio va a tener. Pero sigue siendo la discusión controversial porque verdaderamente no hay una evidencia sólida mientras más precoz uno llegue, creo que tiene más chance de que eso suceda, ¿no? De mejorar el filtrado, disminuir la progresión y de que el beneficio cardiovascular pueda ser